Hermanos, si abren sus Biblias en primera de Pedro. Primera de Pedro. Sí. Vamos a estar en el capítulo 1. Amén. Qué bueno que hoy vemos un poquito más grande, porque parece que muchos están cogiendo muchas vacaciones. Se acabaron las vacaciones ya. Ah, perfecto. Hay que llamar a otro que faltan todavía. Qué bendición. Vamos a ver en los versículos, en el capítulo 1, los versículos 18, 19 y 20. Después pues vamos a hablar un poquito acerca de la sangre preciosa de Cristo. Amén. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Amén. Y en este libro Pedro habla de muchas cosas preciosas. En el versículo 1:7 dice que la fe es mucho más preciosa que el oro. Amén. Y el capítulo 2 y versículo 4 dice que habla también de la piedra viva, la cual representa a Cristo. Habla de esa piedra como preciosa. Y en el versículo 2:7 también dice que Cristo es precioso para los creyentes. Amén. Y tenemos que tener esto en mente. Hoy vamos a hablar de una de las cosas que Pedro calificó como preciosa, la cual encontramos en el versículo 1:19, que es la sangre preciosa de Cristo. Nos preguntamos, ¿por qué es preciosa la sangre de Cristo? ¿Por qué es tan valiosa? ¿Por qué ha tomado una posición tan elevada y honrosa? Amén. Y primeramente déjeme decirle que es preciosa porque ¿qué? Es la sangre de Cristo. Amén. ¿La sangre de quién? Del Hijo de Dios, de Dios mismo. Y la sangre se ha usado a través de todos los tiempos. Distintas religiones en su culto ha estado relacionado con la carne, también con la sangre. La religión judía también, sin embargo, esa sangre que se usaba era que sangre de animales. Pero si vemos que también los pueblos paganos, la ingestión de sangre de animales era común, y algunos de ellos practicaban tomarse la sangre de los enemigos que caían en batalla, porque creían que con ello iban a obtener el valor y la fuerza del enemigo. ¿Amén? Yo no sé por qué hacían eso, porque si el enemigo murió no era tan fuerte ni era tan... pero era costumbre de ellos. ¿Amén? Así que, pero la práctica de comer sangre fue prohibida en la ley judía. Y esto también, ¿qué sucede? Consecuentemente se le impuso a los cristianos. Levíticos 17:13 dice: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es en su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna
carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. ¿Amén? Así que podemos ver que el uso de la sangre, sea de animal o de cualquier cosa, dígame, hermano. Entonces pecado con la morcilla. La morcilla debe ser con sangre. ¿Sabe que mucha gente dice eso? En el caso de ayer, morcilla. Pero, ¿sabe qué? Yo no creo que sea. Yo no lo como porque no me gusta. Pero no creo. Pero estamos hablando en el Antiguo Testamento. ¿Ven? Lo que era prohibido. Porque la sangre la usaban para otra cosa, que vamos a ver dentro de un momento. ¿Ven? Pero también, diga. Pero también para contestar, le voy a buscar ahorita la cita. Okay. Pero también dice la palabra que lo que entra no contamina, porque lo que entra va al vientre y vaya a la víctima, sino que lo que sale, porque sale del corazón. Pero le voy a buscar la cita porque yo sé que comienza mucha confusión. Ajá. Amén. Gracias, hermano. También en Hechos, capítulo 15, versículos 28 y 29, dicen así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, Pedro, está hablando Pedro, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales si os guardáis haréis bien. Dice, pasadlo bien. Bien, es importante que tomemos nota de ello. Está hablando de la acción de tomar sangre tal vez de humanos que se usaban en esos tiempos, o tal vez que se usaba para hacer sacrificio a los ídolos también, porque más tarde vamos a ver que los judíos lo usan también la sangre para otras cosas. Dice ahora, los judíos daban la sangre como sacrificio de expiación por el pecado. ¿Ven? Esa es la razón por qué no se debían de comer la sangre. ¿Por qué? Porque ellos lo usaban como en los sacrificios. La sangre tenía un significado diferente. ¿Ven? Era para expiación de pecado del pueblo. Amén. Levítico 17 dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que por eso era que se pedía que comer sangre, porque tenía otro propósito en ese tiempo. En este tiempo, ¿qué sucede? Mire lo que sucede ahora. Pero sabemos que la sangre cubría el pecado, pero no lo podía quitar. ¿Amén? Y en Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Amén? Así que en el Antiguo Testamento la sangre de los animales se usaba para un propósito bien importante. ¿Era para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Y lo que la sangre hacía era que cubría los pecados por un tiempo. Y todo el tiempo se pasaban ¿qué? Matando animales para cubrir el pecado del pueblo. Cada vez que hacían ceremonias tenían que hacer limpiarse de pecado para poder entrar al lugar altísimo, bañándose y ofreciendo sacrificio de sangre por los pecados del pueblo y por los pecados del sacerdote. Entonces, pero ya esos tiempos pasaron, como la hermana está pensando de la sangre. Amén. Amén. Mira lo que dice Mateo 15. Mateo 15:10. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Y el 14. Respondiendo
placer. Eso es lo que trae pecado al hombre. Nada que tú comas te va a traer pecado. Así que, hermana, si comes una morcillita, cómasela con sabor. Y dice el pastor en el 19, ¿por qué del corazón es que salen las malas cosas? Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Porque fue una crítica, ¿verdad?, que le estaban haciendo a los apóstoles, los fariseos y los saduceos, le estaban haciendo una crítica que por qué no se lavaban. Entonces el Señor les explicó eso, que no era por lo que ellos comían que se iba a contaminar su cuerpo, sino por lo que salía de su corazón, ¿no? Exactamente. Dicho eso, y es bíblico y está bien, pero a la misma vez tenemos que ser sabios, tenemos que tener entendimiento, porque si hay una persona que de verdad cree eso y cree que se va a ofender, la Biblia habla también que nosotros no podemos ser piedra de tropiezo. Tiene que hacerte débil al débil. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Y lo que estoy diciendo a eso, Pablo lo extiende más, que tenemos que tener mucho cuidado. Si hoy te visito a la casa tuya y tú no comes la morcilla y yo traigo morcilla, no, pero yo tengo que respetar eso. Si tú crees que eso es verdad y eso está en tu eso, pues yo te voy a respetar lo que tú crees. Yo soy libre para comer, hemos dicho que estamos libres, pero también que tenemos que ser sabios y no imponer lo que nosotros creemos que está bien y así es. Exactamente. Porque entonces eso es lo que es pecado, hacer que otro caiga o que el otro murmure acerca de ti. Porque hacer que otro murmure acerca de ti por tu culpa también viene a ser pecado para con nosotros, hermanos. Que tenemos que tener cuidado en lo que hacemos, en la conducta que tenemos, amén. No en las cosas que uno piensa personal. Hay gente que no come puerco. Yo lo invito a mi casa porque yo voy a preparar tremendo lechón, ¿verdad? Porque, yo soy puertorriqueño, así que sabe que nosotros vemos un lechón pasar y sabemos cuántas chuletas le podemos sacar y cuántas libras da. Nosotros eso, el puerco sabemos nosotros. Pero mucha gente pues no gusta de estas cosas. No es pecado, no gustar de estas cosas, no es pecado a ellos, pero no les cause, porque está causando piedra de tropiezo para con otros. No solamente de comer, pero muchas cosas. Si sabe que la persona no voy para allá. La noche es corta. Gloria a Dios. Pero veamos que estamos hablando de la sangre preciosa de Cristo, porque no es la sangre de cualquier persona ni la sangre de cualquier animal, sino que estamos hablando de la sangre de Cristo. Esa es la sangre que estamos diciendo que es preciosa, ¿ven? La cual tiene valor. Y dice, ¿y qué de especial tiene la sangre de Cristo? ¿Ah? Dice, la palabra dice que tiene más valor que el oro y la plata, porque tales cosas que suceden son corruptibles. ¿Ven? La sangre de Cristo es permanente. ¿Ven? Con la sangre, como le dije anteriormente, en el sistema judaico que hacía, constantemente estaban ofreciendo sacrificios por el pecado, solamente para cubrir con el pecado. ¿Ven? Con la sangre de Cristo, ¿qué sucedió? Sacrificio fue ¿cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez. Hace mucho más de 2000 años. Y ese sacrificio sigue perdurando, continúa. Hay salvación en la sangre de Cristo. Sea 2000 años atrás o 2000 años en el futuro, la misma sangre va a ser igual. No tiene que continuar crucificando a Cristo. ¿Ven? Hebreo 10:4 habla de eso. Léalo, hermano. Hebreo 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabros no puede quitar el pecado. Lo que te habla el hermano es que la sangre que se sacrificaba antes era para solamente cubrir el pecado del pueblo. La única sangre, si lo sigue leyendo ahí, la única sangre que quita el pecado es la sangre de Cristo.
¿verdad? Que la remueve, no la cubre, sino que la remueve por todo. Completamente. Amén. Hermano. Porque el Señor en el Antiguo Testamento ya era como un recordatorio, porque ya había sido prometido el Mesías, el Cordero sin mancha. Por eso cuando los sacerdotes pedían que fueran sin mancha los animales los más perfectos, porque tal es el hecho que cuando Jesucristo fue crucificado, el templo donde se hacían los sacrificios se volvió entero, de arriba hacia abajo para no más sacrificio, porque ya el Cordero había muerto, o sea, el Hijo de Dios. Y el propósito que era ese mancha, porque estaban siendo ofrecidos a Dios, no a Dios, nada que no sea perfecto. Amén. Los versículos 18 y 19 dice que sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, mira, oro y la plata son corruptibles, sino por la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ven? Cristo, ellos lo ofrecían constantemente, animales que tenían que ser perfectos. ¿Ven? Si no podía tener ninguna falta ese animal, sino recibía castigo directamente de Dios, porque Dios no recibe nada que sea impuro, imperfecto. Y mire eso a nosotros hoy en día. Entonces, para que Dios pudiese tener una relación con nosotros, nosotros tenemos que aparecer ante la presencia de Él de la misma forma que esos corderos que usaban en sacrificio, de la misma forma que Cristo apareció ante Él en la cruz, sin pecado ninguno, perfecto. Por eso es que llamamos que la sangre preciosa de Cristo, la que tiene todo valor. Amén. Es importante que nosotros sabemos que para nosotros poder aparecer ante la presencia de Dios, tenemos que ser primeramente lavados por la sangre de Cristo. Lavados por la sangre preciosa de Cristo, del Hijo de Dios. Entonces que Dios nos vea a nosotros, pecadores, pero a través de la sangre de Cristo, a través de Cristo. Y entonces nos ve como perfectos, sin mancha, amén, sin impurezas, sin pecados. Y esa es la única forma que puede hablar con nosotros, tener comunión con nosotros. Esa es la única forma que nos puede oír a nosotros, hermanos. Así que, por eso es que tengamos el valor que tiene la sangre de Cristo, amén. Porque la sangre de Cristo es preciosa, porque por ella fuimos rescatados, amén. Y cuando usamos aquí la palabra rescatado, hace referencia a la acción de liberar a un esclavo, amén, pagando el precio por ese esclavo. Yo no era esclavo, amén. No. Nuestra libertad no se pagó con oro ni con plata, sino por la sangre de Cristo. ¿Y de qué fue que nos rescató? ¿Ven? Miren lo que dice. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Ven? Dice en el versículo 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Amén? La cual recibiste de vuestros padres. Dice que de la forma que vivimos es porque, ¿saben qué? Los papás de nosotros nos enseñaron de eso. Sé que si usted pone eso en su mente un poquito, pues acuérdense de enseñar a sus hijos a vivir una vida santa ante la presencia de Dios. Y continúa el versículo diciendo que no son cosas corruptibles como oro o plata. Es importante que sepamos que la sangre de Dios, de Cristo, es tan importante. Porque es importante que sepamos que Él la virtió por nosotros y Él es el Hijo de Dios. En Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Amén? Y alguien que me lea en Romanos, capítulo 1 en Romanos, versículo 21, del 21 al 24. Y así ya usted de algo. Romanos 1, 21 al 24. Pues habiendo conocido a Dios y no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿De qué fue que nos rescató Cristo? De nuestra vana manera de vivir. Tomamos la vida de una forma que no le pusimos valor, sabiendo que la vida que tenemos nos la dio Dios, el espíritu que tenemos nos lo dio Dios, y aún así el hombre se revela en contra de Dios y decide vivir una vida en todas las cosas que no agradan a Dios. Entonces el hombre viene a ser esclavo del pecado por su propio querer, amén, porque quiso, amén. Entonces quiere vivir su vida vanamente en las cosas del mundo, las cosas de la carne, no le presta atención a Dios, no le presta atención a lo que Dios nos ofrece, amén. Y aún así el Señor, el Dios, tiene misericordia de nosotros, amén. La sangre de Cristo es preciosa porque nos muestra el gran amor de Dios para con nosotros, amén. Amén. Y este sacrificio de sangre ya fue destinado antes de la fundación del mundo, amén. Antes de que Dios crease el mundo, Él sabía, si Él lo sabe todo el tiempo, porque la palabra dice que Él es omnisciente, no hay ningún tiempo en el que no sepa todas las cosas. Él sabía que nosotros íbamos a darle espalda, a decidir vivir nuestra vida vanamente como queremos, amén. Y entonces, para poder continuar teniendo relación con nosotros, Él iba a tener que hacer algo drástico, amén. Porque nada nos iba a poder hacer regresar nuevamente ante tu presencia limpios de pecado, amén. Entonces, pues, solamente mandando a su Hijo unigénito se podría hacer esto. En el versículo 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de nosotros. Amén. ¿Por qué Cristo murió? ¿Por qué Cristo vino a traernos el evangelio de salvación y a morir en la cruz? Por el amor de Dios para con nosotros. Aunque éramos pecadores, aunque le habíamos dado la espalda, ¿qué sucede? Él nunca nos dio la espalda, Él nunca nos dejó de amar, Él nunca dejó de querer tener una relación con nosotros, amén. Y por eso fue que Él permitió que su Hijo amado viniese aquí. Eso quiere decir que, mire, Dios ya sabía de antemano que sería necesario que Él mandara a su Hijo Cristo como nuestro Salvador, que su Hijo moriría por causa nuestra, por causa nuestra, pero iba a morir a nuestro favor. Imagínense que alguien vaya a morir en manos de otro, pero sea a favor del que lo está matando. No tiene ni sentido. Usted lo piensa. ¿Qué favor grande le estoy haciendo dejando que me mate? Ellos no lo sabían, pero sí, en verdad, el favor más grande que Cristo nos hizo a nosotros fue dejar que los hombres levantaran su cuerpo en la cruz y lo mataran. Y dije la palabra dejar, porque no fue porque el hombre con ningún poder lo podía arrebatar y poner ahí y matarlo. El hombre no tiene poder para quitarle la vida a Dios. El hombre no tiene poder para quitarle la vida al Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios la entregó por amor a hombre. Yo te quiero, mátame, para que tú puedas tener salvación y vida eterna, para que tú puedas vivir bien, para que yo te pueda bendecir, mátame. No tiene sentido alguno entre nosotros, pero ante Dios sí tiene mucho sentido, porque no había nada en la creación del mundo que pudiese hacer que nosotros regresáramos ante la presencia de Dios limpio
como cuando el diablo nos creó, como antes de que entrara el pecado. Amén. Lo que no tiene sentido para nosotros, para Él tenía mucho sentido. Y Él lo preparó antes que nosotros fuéramos. Amén. Antes que nosotros antes de Él crear el hombre, Él había preparado la solución para el pecado que el hombre todavía no había cometido, pero el cual era real ante la presencia de Dios, porque Dios lo sabe todo. Amén. ¿Qué creen ustedes de eso? Increíble, pero cierto. Amén. Dice la palabra dice que en Hechos 2:23, ¿alguien que me lo lea? Hechos 2:23. Hechos 2:23, ¿lo puede leer? A este entregado por el Espíritu Santo, participado por el Espíritu de Dios, bendeciréis y mataréis con manos de Amén. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipo conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Amén. Los que tenían pecado, pero ya Dios había propuesto, ya Él había preparado que esto sucediese, que los pecadores iban a matar al que no tenía pecado, para que los pecadores pudiesen tener vida y vida eterna. ¿Y quién puede entender las cosas de Dios? El hombre, la mente del hombre es una mente finita, una mente pequeña, no alcanza a entender las cosas que de Dios, pero Dios sí sabe nuestra mente, porque Él la creó. ¿Eh? Sí, hermano. Y lo que tenemos que estar claro en todo esto, porque por ahí se enseña de que como que Dios lo cogió de desprevenido esto del pecado del hombre, ¿no? ¿Verdad? Y que Dios tuvo que crear a Jesucristo. Una solución de todo el problema. ¿No? ¿Verdad? Que tuvo que crear a Jesucristo para que salve, para que sea nuestro Salvador. Y si usted le da aquí, la Biblia dice que desde antes de la creación del mundo, de antes ya fue predestinado Cristo, ya Dios sabía lo que el hombre iba a hacer. Dice que Así que Jesucristo no fue una creación para arreglar el problema. Jesucristo estaba desde mucho antes ya había sido predestinado ya para esa situación. Ok. A ver. La palabra dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero si Jesucristo no vino después de Dios, ¿ven? Como vienen los hijos de nosotros, que vienen después de nosotros, ¿no? Jesucristo es Dios y ha estado con Dios todo el tiempo. ¿Ven? Siempre ha sido Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han estado juntos, siempre ha sido uno. ¿Ven? Pero para que el hombre pudiese regresar ante la presencia de Dios, Dios Hijo vino y murió por el pecado del hombre. No fue algo que lo cogió de sorpresa a Dios de que el hombre pecara. Y se lo voy a decir en un momentito. Alguien que me vea porque ¿y por qué Dios permitió que esto sucediera? Algo que todos ustedes saben también que se les sabe sin ser pensado. Y puede ser algo antes que siga, ¿no? Y por eso es que la fe es importante en todo esto, porque humanamente hablando, para nuestra mente es algo absurdo lo que tú acabas de decir, de Dios y del Hijo, y que el Hijo estaba igual que Dios, es algo absurdo. ¿No? Y por eso lo tenemos que aceptar por fe de que Dios siempre ha sido el gran yo soy, el uno. Porque humanamente el hombre de afuera, el hombre vano quiere saber, bueno, explícame eso bien, porque no lo entiende y que no podemos poner a Dios en la mente chiquita nuestra. Y
y dio algo que no se puede entender, es algo que va más allá, y por eso es que ahí entra nuestra fe, creer en lo que Dios es. Hermano, por eso es que dice que en el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Amén. El Señor vino a morar entre nosotros y se encontró con nosotros para que supiéramos que Él existía y que Él era Dios y que está entre nosotros y que no nos abandonó en el pecado. Que nos iba a rescatar del pecado y de lo que hemos caído nosotros por el pecado original y por lo que la envidia, gracias por la envidia de Satanás, de la envidia, por la creación del Señor, cuando Él quiso destrozar lo que se había hecho. Pero el Señor ya tenía un motivo y dijo, no, este no se va a quedar en mí. Vamos a aceptar al Señor, pues por su amor, por su misericordia, que tenía por un amor a entre nosotros, porque dice, el principio de Dios era mundo y un amor entre nosotros, porque Él era Dios y era Dios. Pero todo eso tenemos que creerlo solamente por fe, Por fe. porque no lo podemos, no lo vimos, no lo palpamos, no lo tocamos. Amén. Y nosotros tenemos un problema que nos gusta verificar todo, como dicen del estado de Mississippi, show me state. Tiene que, si no lo ven, no lo creen. Amén. Y eso es mucha gente, pero no puede ser así, porque si hablamos de Dios, y Dios era desde el principio, nosotros no estábamos, así que no lo podemos creer, no lo vimos desde el principio. Pero sí por fe creemos que es cierto, que es la palabra de Dios. Por eso es que el Señor nos bendice. ¿Amén? Que por fe aceptamos la palabra que Él dejó para nosotros, sin haber visto. Como, ¿por qué es que Abraham le dice el padre de la fe? ¿Amén? Porque Dios, Abraham no era ningún hombre perfecto, era un pecador, un pagano. Y Dios se le apareció un día y le dice, mira, vete por ahí para allá hasta donde que yo te digo cuando llegues. Y va a ser una tierra bonita, te la voy a dar a ti, tú vas a tener descendencia también. Y Abraham no le preguntó muchas veces, y lo hizo. Le dijo, vete, y él se fue. Dejó a su padre, a su familia y se fue. ¿Por qué? Pero ese es el padre de la fe. Porque creyó inmediatamente que Dios era bueno. Nosotros tenemos un problema que no somos de esa forma. ¿Verdad? Nosotros nos dicen una y otra vez y a veces hasta leemos. Y lo oímos y continuamos con dudas nuestra vida. ¿Amén? Y el Señor quiere que seamos obedientes en fe de que Él es. Porque los que vieron a Cristo, ¿amén?, y caminaron con Él, tienen que tener fe de que Dios lo mandó. Cuando lo veían, que era, la gente dice que el hijo de quién, del carpintero. ¿Amén? Pero los que le creyeron, no creyeron que era el hijo del carpintero, creyeron que era el hijo de Dios, lo que él dijo. Y solamente lo pueden creer porque por fe. ¿Amén? Mi hermano. En Génesis 1:26, cuando el Señor está haciendo la creación del mundo, que es el principio de la creación, Él dice, y dijo Dios, hagamos. La palabra hagamos significa que no estamos solamente su Hijo y el Espíritu Santo. Y antes de eso, dice también en el 1:2, dice, y vio Dios que la tierra estaba desordenada y vacía, y dice, sobre la faz de la misma, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí la palabra nos comienza a nosotros a enseñar que desde antes de toda la creación ya existía el Dios trino en el que nosotros creemos, aunque no lo hayamos visto. ¿Verdad? Como estamos hablando, que por fe, porque creemos en el Señor. Pero fe más fuerte todavía, tenemos que creer eso, que lo escribió quién. No, ¿quién escribió eso? ¿Ah? Moisés escribió los primeros 5 libros. Entonces, Moisés no estaba ahí presente, sino el que está escribiendo lo que Dios está revelando. Y solamente lo podemos creer porque por fe. La fe es bien importante en nuestra vida. También en Génesis 11:7 dice
versículos plurales en la Biblia que nos muestran Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Mucho antes de que pero solamente lo podemos creer por fe. Y eso es lo que requiere de nosotros, que tengamos esa fe. Porque si necesitamos prueba, estamos dudando. Y él dice, créeme porque yo lo digo y ya. Amén. Pero alguien que me vea algo que le dije, todos ustedes saben muy bien que Juan 3:16. Amén. Lo lean, algo que lo busque, lo lee rapidito. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. ¿Por qué esta sangre de Cristo es preciosa? Porque nos muestra que el gran amor de Dios para con nosotros. Amén. Y otra persona que me busque en primera de Juan, en el versículo 4, en el versículo 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dame chance. Sí, sí. En esto se mostró el amor de Dios para Luego despacio para que puedan. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Más claro que eso, no. Así que más claro que eso, tú no puedes ver el amor de Dios para nosotros. Y qué preciosa, qué valor tiene la sangre que Cristo derramó por nuestras vidas. La derramó como rescate, amén, pagando por algo que Él no debía, amén. Si no, nosotros, ¿quiénes éramos los pecadores? Nosotros. ¿Quiénes nos debíamos, teníamos que pagar por el pecado? Nosotros. Pero en el amor de Dios, en el amor de Cristo, Él entregó su vida por cada uno de nosotros para que podamos tener vida y vida eterna, vida y vida en abundancia, vida ante la presencia de Dios, donde no nos ha de faltar nada, amén. Donde Dios va a suplir todo para con nosotros. Si alguien piensa que conoce un amor más grande que este, dígame, porque yo no lo conozco, estoy en la oscuridad. Aclare mi día. No hay un amor tan grande. Nosotros somos padres y tenemos hijos que nos vamos dando, ¿verdad? Pero no hay tal amor como el amor de Dios para con nosotros. Porque yo amo mucho a mi hijo, si se porta mal, le digo que salga afuera, cambio la cerradura, le quito la llave, ya está, tiene que ir. Pero qué bendición que estén así, ¿verdad? Mi hijo cuando estaba en la escuela, lo puse en un contrato de 18:30. ¿Cómo es eso? ¿Sabes lo que es eso? Para que aprendan como los hijos que están pequeños todavía. El contrato es 18:30, que lo firmen. Cuando tengan 18, tienen 30 días para que te mudes. Pero Dios no nos hizo a nosotros. Dios no hizo eso con nosotros. Dios, en su misericordia, Yo mío tiene 30 y está conmigo. le dijo, No, 18 es mi bebé todavía. ¿todavía es su bebé? Ella tiene 30. Imagínate, si está rebelde, 18 días le va a dar. No. Pero ven con Dios, en vez de sacarnos de la casa, es lo que quiere que vengamos a la casa. Amén. ¿Se acuerdan el otro día cuando prediqué del gran banquete, de la gran cena? Que Él tiene preparado para nosotros cuando regresemos allá. ¿Ah? Ya han mandado que las invitaciones, nos han mandado a buscar, ya preparado. Porque por el amor de Él para con nosotros. La primera invitación para esa cena fue la sangre de Cristo. Porque sin esa no podemos entrar. Y eso es lo que los últimos que estaban tratando de enseñar el valor que tiene de servirle a Dios. Lo que Él quiere para con nosotros
el trabajo que Él está poniendo en que nosotros entremos a su presencia. Y nosotros pasamos el tiempo tratando de evitar llegar a la presencia de Él. Pero tú sabes que el evitar, mucha gente que va a llegar, todo el mundo va a llegar a su presencia, sea para entrar a la cena o para ser enviado a otro sitio. ¿Sí? Pero vamos a ir. Pero el Señor quiere que, como cuando nosotros invitamos a alguien a una fiesta grande que estamos haciendo, ¿no? Que tengamos tiempo de que compramos una ropita buena, unos bien bonitos, ¿sí? Separar el día para que lleguemos a ese lugar, ¿sí? Nos veamos bien. ¿No? Él no quiere que lleguemos a esa cena mal vestidos. Él quiere que lleguemos perfectos. Igual que Cristo, su Hijo, fue perfecto, murió para con nosotros. ¿Amén? Así que la sangre de Cristo es preciosa porque Él es el Hijo de Dios. La sangre de Cristo es preciosa porque con ella somos rescatados de nuestro pecado. Amén. Por ella fue el precio pagado por nosotros. La sangre de Cristo es preciosa porque a través de ella podemos ver el gran amor de Dios para con cada uno de nosotros. Así que, hermano, no menosprecie el amor que Dios tiene para con nosotros. Amén. Si usted cree que estas razones que yo le diga son suficientes para que amemos al Señor, si usted no cree que son suficientes para que seamos fieles, si usted cree que no son suficientes para que hagamos su voluntad, algo está mal en su entendimiento. ¿Amén? Tiene que aferrarse más del Señor. Cuando éramos esclavos, no teníamos un destino. El único destino que teníamos era la condenación eterna, la separación de la presencia de Dios. ¿Amén? Y ahora que hemos sido comprados, el precio ha sido pagado, nuestro destino es que la boda del Cordero, vivir eternamente, para siempre, ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque con gran amor Dios ha dado a su Hijo unigénito para que con su sangre preciosa fuésemos rescatados del pecado. Mire, no es solamente rescatado del pecado, es las consecuencias del pecado. No, pues, me quitó del pecado. O me quedé con mi mira, hay consecuencias en el pecado, la separación completamente de la presencia de Dios. Y esto solamente es posible a través de la preciosa sangre que Cristo metió en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. No rechacemos lo que Él hizo para con nosotros y no lo desvaloremos. Amén. Porque sí es un precio bien alto que ninguno de nosotros pudiéramos pagar, pero que Dios estuvo dispuesto a pagar. Dios Hijo estuvo dispuesto a pagar. ¿Amén? Y que el Espíritu Santo vino a darnos conocimiento, a redarguirnos de pecado para que pudiéramos aceptar que está sucediendo. ¿Amén? Sé que todo es que obra de Dios. Es obra de Dios, mis hermanos. Dios quiere que estemos fuertes a su presencia, que le demos valor a lo que Él ha hecho para con nosotros. Nosotros tenemos ese problema que recibimos y recibimos y pedimos más todavía, y como viene más y más, no le damos valor. ¿Amén? Como los niños que están acostumbrados a tener muchos juguetes, un juguete más no les hace mucho, no le presta mucha atención, solamente uno más. Pero nosotros tenemos que poner valor lo que Dios ha hecho, el amor que ha tenido para nosotros, el amor que Cristo ha tenido para nosotros, que continúa teniendo, porque nosotros tenemos un problema, que aunque Cristo murió por el pecado una vez para siempre y ha borrado nuestros pecados, nosotros continuamos acumulando más, porque cada día, ¿qué sucede? Fallamos, y en su misericordia no tiene que haber un sacrificio nuevo, sino que ahora tenemos puerta abierta a través de Cristo para entrar a la presencia de Dios y decir: Dios mío, perdóname, y quedar limpios nuevamente. Amén. Sí.
¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quiere decir algo? Quedamos un poquito entendidos del valor que la sangre de Cristo tiene para con nosotros. Amén. ¿Quieren algo? Entiende que nuestra salvación no la pudimos comprar nosotros, nada que nosotros pudiésemos hacer, pero que Cristo nos la dio. Amén. Porque primeramente nos amó a nosotros. Así que cuando usted cree que usted ama mucho a Dios, Él lo amó mucho, mucho más. Amén. Amén. Oremos. Padre de Dios, gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Padre, porque tú en tu amor para con nosotros permitiste que tu amado Hijo Jesús muriese en la cruz pagando por pecados que no eran suyos, pero que eran nuestros, por los cuales nosotros no podíamos pagar, Dios. Gracias por su preciosa sangre. Gracias, Padre, porque antes de que nosotros fuéramos, ya lo habías provisto para nuestra salvación, ya lo habías provisto para que pudiéramos regresar ante tu presencia y tener comunión contigo nuevamente, Dios. Mira a tu pueblo, Señor, aquí, Señor Padre. Bendice a mis hermanos, Señor. Llénalos de fe, Señor. Muéstrame, Señor, que tú estás con ellos cada día, Señor. Guíalos día a día. Sé tu luz a su camino, Padre. Yo te lo pido en el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.